Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este mensaje o escuchándolo a través de las plataformas de podcast, en Spotify, Anchor, etc. Estoy al aire libre, hay mucho ruido de fondo, hay viento, hay sirena, etc. Como es habitual, hay una tarde muy rica y exquisita que quería compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Van a ser 2 capítulos, sí o sí, no sé si añadiré un tercero, espero que no sea necesario de ser así, bienvenido sea. Pero traigo 2 capítulos. ¿Por qué 2? Porque lo que vamos a analizar hoy día es el Salmo 51 y posteriormente el Salmo 32. En lo personal considero que son 2 salmos que están sincronizados, que van a la par. Son a la vez 2 capítulos diferentes, a pesar de que tienen que ver con lo mismo. Uno es una etapa y el otro es la segunda etapa. Hoy día analizaremos la primera etapa, que paradójicamente es el Salmo 51, no es el 32, que se supone que debería ser antes, pero en verdad no es así. ¿Qué tiene que ver el Salmo 51 y el Salmo 32? Tiene que ver con una historia preciosa, muy linda, pero a la vez terrible, con la historia del gran rey David, este gran hombre, este gran siervo, valeroso, gallardo, guerrero de Dios, que a la vez también es honrado y venerado mucho en el cristianismo, pero principalmente por la gente judía, israelita. Es tomado en consideración uno de los grandes reyes que tuvo el pueblo de Dios. Sin embargo, para entender esto también hay que entender de dónde viene David. David es el último hijo de Isaí. Quiero que entiendan el contexto. David termina siendo rey simplemente porque Dios propuso en su corazón hacerlo rey, hacer líder de su pueblo para guiar, dirigir, corregir, juzgar y guerrear también por el pueblo hebreo. No obstante, antes de él hubo otro rey, que es el rey Saúl. Dios lo escoge a Saúl, sin embargo Saúl no amaba a Dios, no honraba a Dios, no temía a Jehová. Y Saúl comete un error que desobedece la palabra de Dios por medio del profeta Samuel. Tenía que hacer algo y él no lo hace a media y desobedece la orden de Jehová Dios. Cuando Samuel el profeta lo confronta, Saúl dice: no, si he hecho todo bien, he hecho como tu Dios me pidió que lo hiciera. Entre esas cosas, matar ovejas, vacas, destruir todo, porque era la ordenanza de Dios. Cuando Samuel lo confronta, se da cuenta que no es así. Lógicamente, porque además atrás a su espalda estaban las ovejas, estaban todos los animales que él simplemente dejó, resguardó, porque dijo: esto está bueno, esto está delicioso, esto es un buen asadito de carne, esto lo disfruto, y no obedeció simplemente a lo que Dios le dijo. Por causa de su rebeldía, Dios lo desecha como rey. Y le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey. Cuando llega a la casa de Isaí, Isaí hace pasar a todos sus hijos, pensando que lógicamente desde el mayor, y de ahí uno en uno hacia abajo, iba uno de ellos a ser el próximo rey de Israel. No obstante, termina despreciando, olvidando y no recordando que tenía al más pequeño, al joven, a este pastor de ovejas que estaba con las ovejas pastoreando. Imagínenlo, hediondo aguano de oveja, ahí, siendo el más despreciado, no solo por su hermano, incluso por su padre, porque fue el último en el quien pensó, y de hecho ni siquiera pensó en él, y creer en su corazón de que podía ser el próximo rey de Israel, el próximo rey de este pueblo hebreo. Cuando llega, Samuel lo unge, y termina pasando mucho tiempo para que David se convierta en rey. Mucho tiempo. Entre ese tiempo, Dios quita el espíritu, su santo espíritu, su presencia de la vida de Saúl. Saúl termina volviéndose loco. Dios envía un espíritu y termina en la locura. En muchas de esas ocasiones intenta matar a David. Damas y caballeros, David sabe lo que significa no vivir bajo el liderazgo, no vivir bajo la presencia, no tener al Espíritu Santo dentro de ti, no tener la dirección de Dios en tu vida. Y eso es locura. Lo vio en Saúl. Porque Saúl, cuando es confrontado por el profeta Samuel,
le dice, oye, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer? Y Saúl dice, sí, he hecho todo lo que tu Dios, nótese, tu Dios, despreciando al Dios, que lo puso como líder, le dice, he hecho todo lo que tu Dios me demandó, lo que fue ordenado, y eso era mentira. No obstante, le dice al profeta Samuel, por favor no me dejes mal delante del pueblo, hónrame, que no me vean como mal. Y él espera la honra, él espera la gloria, él espera delante del pueblo ser honrado, pero no le importaba estar en rectitud delante de Dios. David se da cuenta de esto. Él nota lo que significa estar lejos de la presencia de Dios. Sabe lo que significa cuando Dios se aparta de ti. Tú y yo lo sabemos. Conocemos la palabra de Dios. Muchas veces cometemos errores, pecado, y entramos en rebeldía contra Dios. Por eso es importante este mensaje, para entender lo que ocurre con David. Porque David sabía, él creció viendo la locura de Saúl por haber sido rebelde contra Dios. Y es lo que está en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad. Bueno, pasan los años, David se termina convirtiendo en este gran rey de Israel, que de grande en realidad simplemente era el instrumento, lo que somos tú y yo. Somos ínfimos, somos nada. Ni la grandeza, la honra y la gloria es para nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Termina ganando batalla, Dios lo acompaña, está con él, hasta que comete un error. Esta historia está en 2 Samuel capítulo 11. Es la historia de David con Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías. Urías era un hombre que honraba a David, su rey, que batallaba sus batallas. Y David lo que hace, estando ocioso en el palacio cuando él tenía que haber estado en batalla, codicia a Betsabé, mujer de Urías. Se mete con ella y ella queda embarazada. Pasa el tiempo, manda a buscar a Urías para que se acueste con su esposa, para que esto parezca normal y que Betsabé, el hijo que trae, es de Urías. Sin embargo, Urías no lo hace. Hay mucho más honor en Urías que en el propio David en ese instante. No obedeciendo, finalmente termina David matando a Urías. Lo manda al frente de la batalla como carne de cañón y lo mata finalmente porque lo mandó a morir. Lo tremendo de esta historia es que en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, el profeta Natán acá lo confronta. A Natán se le revela todo lo que había hecho y Dios le dice y le manda una advertencia por medio del profeta. El profeta lo confronta, David sufre amargamente, llora amargamente y vive posteriormente un tiempo indeterminado, no sé cuánto, la amargura de haber sido confrontado, de haber visto Dios el pecado y la rebeldía de su corazón y la maldad que tenía él como hombre. Insisto, estos grandes hombres, entre comillas, estos grandes hombres de Dios en la Biblia, simplemente eran mortales como tú y yo. El único grande acá es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente somos vasijas, instrumentos en sus manos para rendirle honra, culto racional, adoración y servicio en todo tiempo. Natán lo confronta y David es quebrantado. Escribe posteriormente este primer salmo, 51. Quiero que lo lean junto conmigo, Salmo 51, y que rescatemos cosas maravillosas que tiene que ver en este salmo, pero también lo terrible de lo que significó esta historia. Que finalmente David se queda con Betsabé, mató a Urías y es confrontado por el profeta. Dice así, Salmo 51, título, Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó, ese llegó tiene que ver con relaciones sexuales que tuvo con Betsabé. Vino a él Natán el profeta. Dice, capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este es David clamando. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso es lo que es pecado. Una rebelión contra Dios. Una rebeldía. Todo pecado es eso. La base del pecado es esa.
si tú mientes, si tú robas, si tú engañas, si tú matas, si tú codicias lujuriosamente a otra mujer, en el caso de los hombres, si tú eres rebelde contra tus padres, es rebeldía contra Dios. Si tú como esposa no te sujetas a tu esposo, es rebeldía contra Dios. Si tú como hombre, esposo, eres áspero con tu esposa, etcétera. Es rebeldía contra Dios. Por lo tanto, la base del pecado es la rebeldía contra Dios. Versículo 2, lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es la conciencia de David. La conciencia, el Espíritu de Dios trabajando en la conciencia, en el corazón de David, recordando lo malo que había hecho. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No hay nada que tú o yo podamos ocultar, nada a Dios. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vendrá un juicio, damas y caballeros, hermanos, amigos, quien quiera que seas tú que me esté viendo. Habrá un juicio por la forma en como tú y yo hemos vivido la vida, como cristiano o lejos de Cristo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjense este versículo maravilloso porque Mateo habla a Jesús, nuestro Salvador, y dice cómo tenemos que orar. Y nos dice que lo hagamos como lo hipócrita en sinagoga y repitiendo falsamente y para que todos nos vean, sino en lo íntimo. Dice, entra en tu cuarto y donde nadie te vea, en lo íntimo, en lo secreto, ahí Dios te ve. Ahí Dios ve tu corazón. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí Dios nos va a hablar. En la oración, en la palabra. Sigo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Imagínense de la manera en cómo se sentía David, de lo terrible que se sentía. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lo que le está pidiendo a Dios es que olvide lo que David hizo. Señor, por favor, perdona. David estaba quebrantado ante la presencia de Dios, escribiendo este salmo pidiendo misericordia, rogando al corazón maravilloso de nuestro Dios, de este Dios precioso, misericordioso, tardo en la ira, dice la palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso tiene que ser nuestra oración. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía perfectamente lo que significa un hombre sin el Espíritu, sin la dirección de Dios. Es locura. Amigo, amiga, tú que me estás viendo, si vivimos esta vida, todos los roles que queramos que estemos haciendo, como esposo, hijo, como estudiantes, como trabajadores, todo lo que tú quieras que hagas, como empresario, como emprendedor, cualquier rol que tú hagas, cualquier cosa que estemos viviendo, si no vivimos bajo la dirección, si no vivimos con el Espíritu Santo, siendo templo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nos volvemos locos. Es una locura. David lo vio el ejemplo de Saúl, cómo Saúl se volvió loco y constantemente buscaba para matarle, pero en todas las circunstancias, en todo momento, Jehová Dios siempre libraba a David. Es más, David tuvo muchas veces la posibilidad de cortarle la cabeza a Saúl y nunca lo hizo, porque David sabía lo que es la protección de Dios en un ungido, en un siervo. Saúl de una u otra manera había sido ungido por Dios y David no quería ni en su boca tener malas palabras contra un ungido. Cuidado lo que hablamos también contra nuestros hermanos cristianos. Cuidado con lo que habla nuestra lengua. Precaución con ello. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David había perdido el gozo, la alegría, sus huesos se secaban, se sentía abatido, triste, amargado, en una depresión tremenda porque sabía que Dios había visto la rebeldía de él, había visto el pecado que había cometido y había sido impío, injusto, había sido
rebelde contra este Dios maravilloso que había tenido misericordia con él y que lo había hecho rey. Puede que David estuvo entre medio de ovejas pastoreándolas, pasado a caca, a guano de oveja, y termina siendo el gran rey de Israel, con todas las riquezas que ello implica, con toda la comodidad que ello implica. David está diciéndose acá, soy nada, nada. Y por favor, le dice al profeta Natán, si es posible, Dios, que me quite todo, me arranque todo, riqueza, reino, corona, todo, pero por favor que su espíritu no lo aparte de mí, porque insisto, David sabía lo que significa que Dios quitara el espíritu del hombre, es locura. El 13 es una promesa maravillosa, y esa es la que tú y yo como cristianos tenemos que estar muy atentos. Fíjense, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Podemos ver en el Nuevo Testamento cómo hombres eran sanados por nuestro Salvador Jesucristo. De lepra, ciegos viendo, espíritu inmundo saliendo de sus cuerpos, demonios arrancando. Y en la gran mayoría, porque no en todos, hay historias donde no todos son así, pero en la gran mayoría de ellos, al ser sanados en gratitud, en amor, en gozo, lo que hacían es predicar, es pregonar, es testificar de este Mesías maravilloso de Jesucristo y lo que había hecho en sus vidas y cómo sus vidas habían sido cambiadas, restauradas, sanadas. Eso es lo que hace un corazón agradecido, cuando es un Dios que toca tu vida y llena tu vida de misericordia, ya sea espirituales, materiales, sanación, lo que sea. Tú no puedes callar tu boca. Tienes que testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida en gratitud a la misericordia de este Dios maravilloso. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, Señor, si tú me salvas, si tú me llenas de gozo, si tú sanas mi vida, si tú quitas esta enfermedad, Padre, yo le enseñaré a toda la gente la grandeza de tu nombre, mostraré la piedad, el corazón maravilloso que tienes, tu misericordia, tu amor para con nosotros, simplemente humanos, carnales, polvo. Y le enseñaré a toda la gente tus caminos, tus leyes, tus directrices, tus decretos, Torá, palabra de Dios. Enseñaré a todas las transgresiones que hacen contra ti y la rebeldía. Y los pecadores se convertirán a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace un hombre agradecido de lo que Dios ha hecho. De cuando Dios libra nuestra vida del pecado que nos sigue o que está delante de nuestros ojos y en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y nos deja vivir. Atados por la amargura, el resentimiento, el rencor, por un pecado, por rebeldía o por odio hacia otra persona, o situaciones que nos marcaron antiguamente, por situaciones que vivimos que injustamente tuvimos que padecer, y que simplemente ni siquiera aún así tenían que ver con decisiones que tomamos nosotros. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escuchen esto es maravilloso. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Escúchame lo que te digo. Yo no sé lo que tú estás viviendo, padeciendo, yo no sé qué situación tal vez de salud estés viviendo tú, tus hijos, un familiar o cual sea la situación que estés viviendo. Pero en la palabra hay promesas maravillosas y podemos ver a través de este Salmo 51 lo que significa un corazón quebrantado, lo que significa buscar la misericordia, el perdón de Dios por la rebeldía ante un hombre ínfimo como lo era David, de haber hecho lo incorrecto y de quebrantarse ante la presencia de Dios, que termina diciendo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mi consejo es: quebranta tu vida, tu alma, tu espíritu, lo íntimo, lo secreto, donde nadie te ve. Ahí, ruega, clama a Dios. Pero no lo hagas simplemente por bienestar tuyo o de quien tú estás pidiendo, sino que esto sea para una glorificación a Dios, una honra a Dios, y lo que tú quieras que estés pidiendo, si Dios dice sí, porque Dios puede decir no,
Si no, pregúntele a Pablo. 3 veces he orado al Padre, a Dios, para que quite el aguijón. Y Dios le dijo, no, Pablo, no será así, no te daré un sí, simplemente bástate de mi gracia. Por tanto, Dios puede decir sí o no. Él conoce nuestro corazón y el por qué vivimos lo que vivimos. Y si a Dios le apetece tenernos de rodillas, clamando, pidiendo, rogando todos los días de nuestra vida, hasta cuando sea el último instante y tal vez Dios conceda la petición de mi corazón y me diga sí, amén. Ya sea sí o no, en todo tiempo adoraré y glorificaré a Dios. Sigo. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agrandarán los sacrificios de justicia, el holocausto, u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estos últimos 2 versículos, el 18 y el 19, se expanden mucho más, que no los voy a tocar ahora, mucho más de lo que tenía que ver con David. Esto tiene que ver con un tema profético a los cuales abarca tu vida y mi vida no siendo judíos. No voy a volcarme ahí en esta ocasión, pero es maravilloso saber que ahí estamos nosotros. Es precioso entender, es maravilloso ver que Dios es un Dios justo, porque Dios trae justicia. Dios da la paga al pecado y dice que la paga del pecado es muerte, es maldición. El alma que pecare, ésta morirá, dice la palabra. Y aquí David se quebranta ante la presencia. Insisto, David sabía lo que significa vivir fuera de la cobertura, fuera de la dirección, y no tener el Espíritu de Dios en tu vida, porque vio la locura de Saúl. Pero vemos a un David quebrantado, clamando, pidiendo misericordia, quebrantado. Podemos seguir la historia y David vuelve a cometer este mismo error 2, 3, 4 veces. No, damas y caballeros, no lo vuelve a cometer. Por lo tanto, lo que significa quebrantamiento, arrepentimiento, significa arrepentirme, quebrantado ante la presencia de Dios por mi rebeldía y no volver a cometer el error. Sino es remordimiento, que no es lo mismo. Por lo tanto, Dios va a tener misericordia de nuestra vida en cuanto ve en nuestro corazón que hay rectitud y el deseo de servirle. Podemos tú y yo estar cometiendo errores, pecados delante de Dios porque tal vez somos débiles en algún área. No quiero entrar en temas de legalismo, insisto. Siempre digo lo mismo, el legalismo está en el corazón de los hombres. No soy yo quien va a juzgarte y criticarse, sino la palabra de Dios. Es este Dios por las cosas que tú y yo hacemos, en lo oculto o incluso en lo privado, sin moralidad y con un descaro terrible que mucha gente lo hace. Pero yo quiero apelar a tu corazón y entender de que Dios puso directrices. Para que Dios nos bendiga tenemos que estar en su presencia, en santidad y siendo dirigidos por su Espíritu Santo. Vivir en justicia, como Dios dice, no como yo creo. En videos anteriores he mostrado lo que significa el conocimiento de Dios. Y podemos ver acá la misericordia de Dios, al cual David está clamando y apelando. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y Dios entiende que tú y yo, quebrantados ante su presencia, su ira se va. Porque hace 2000 años, en una cruz maravillosa fue enviado el único holocausto, la única ofrenda, el único sacrificio que podía darse perfecto para que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Y ese fue Jesucristo. Por lo tanto, hoy hago un llamado a ti para que quebrantes tu vida y por medio de Jesucristo, al pedir perdón a Dios, por medio de Jesucristo, en su nombre, Dios pueda darte este perdón y la respuesta a tu necesidad. Quebrántate ante su presencia, pida a Jesús que gobierne tu vida, pida a Dios que envíe su Espíritu Santo, toque tu corazón y deja de pecar, si es lo que tenemos que hacer tú y yo, dejar de pecar. Y cada vez te vas dando cuenta que vas a tener un crecimiento espiritual como cristiano y vas a ir dejando cosas que antes hacías y tu lucha va a ser otra, distinta cada día. Si antes robabas, dejas de robar, hoy día tu lucha no va a ser robar, sino buscar más de Dios, leer la Biblia. Si antes leías la Biblia y orabas a Dios, mañana va a tener que ser predicar. Tenemos que tener un crecimiento como cristianos y eso se va a ver reflejado. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Si te has quebrantado, si te has arrepentido ante la presencia de Dios, tendrás frutos. Habrá un crecimiento en ti como cristiano. Si no es así, es porque no hubo arrepentimiento, no hubo quebrantamiento, sino remordimiento.
Yo sé sin lugar a duda, porque es palabra de Dios, que esto fue una bendición para tu vida. Lo es para mí el compartir en esta hora este mensaje maravilloso. Que tengas un precioso día. Me encantaría que me dejaras en los comentarios algo que quieras compartir. Tanto en Spotify está la posibilidad para hacerlo. También en mi fanpage de Facebook. Sígueme a través de mis redes sociales, Twitter, Instagram. En TikTok también estoy subiendo los cortos de los mensajes completos. Y aquellos que estén viendo en TikTok estos cortos pueden ver y ser direccionados también a mis redes sociales como Spotify y en mi fanpage de Facebook, que es donde están los mensajes absolutamente largos, donde tiene más contexto y explico mucho más abundantemente esto que acabas de escuchar. Un abrazo gigante, que Dios bendiga tu vida. Gracia y paz para con ustedes. Adiós.